para interrogar a un testigo en el sistema acusatorio ha cambiado mucho en relación a lo que estábamos acostumbrados antes de la reforma penal. Hoy, interrogar a un testigo, ya sea en una audiencia de juicio oral o en cualquier otra audiencia, como por ejemplo buscando la no vinculación a proceso o inclusive un tema sobre la imposición de medidas cautelares, ha cambiado. Es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones al momento de realizar dichos interrogatorios. En primer momento, hagamos la diferencia entre un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Es importante tener en cuenta que el interrogatorio siempre será realizado por la parte oferente de ese testigo, perito, policía o inclusive si estamos hablando de la víctima o también así de la parte ofendida o del imputado. Recopilando esto, el interrogatorio será realizado por la parte oferente y el contrainterrogatorio siempre será realizado por la contraparte. Es decir, en ambos casos podríamos estar hablando de Ministerio Público o también así de la defensa. Existen algunas reglas esenciales en el tema de litigación para llevar a cabo estos ejercicios. La primera regla esencial es que debemos de realizar en la mayoría de los casos preguntas de corte abierto. Y estas preguntas de corte abierto es recomendable que comiencen con palabras como qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, por mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, si estoy interrogando a un testigo, pudiera yo preguntarle, ¿qué pasó en ese momento? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué observó usted? ¿Qué sucedió después de que se cerrara esa puerta? Por mencionar algunos temas. Es importante de igual manera mencionar la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas son aquellas que van a permitir que el testigo, perito, policía pueda justamente mencionar qué fue lo que sucedió en determinado momento o en alguna circunstancia. Es decir, explicar. La pregunta cerrada, a diferencia de la pregunta abierta, es aquella que está enfocada solamente a cierto tipo de respuesta. Por ejemplo, si yo le preguntara a un policía, ¿de qué color era esa camioneta? Es una pregunta de corte cerrado. ¿Por qué? Porque el policía no tendrá otra opción para contestar mi pregunta más que mencionar algún color. En el interrogatorio podemos realizar tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. Mas, sin embargo, debo aquí insistir en que las preguntas cerradas deben de ser un ejercicio excepcional. En la mayoría de los casos es mucho mejor realizar preguntas abiertas en las cuales voy a permitir que esté contando, charlando, ese testigo, perito, policía, sobre lo que le consta, permitiendo así que la estrella del interrogatorio sea siempre justo el testigo, nunca el abogado. De igual manera, es importante mencionar aquí el tema de las preguntas sugestivas. Las preguntas sugestivas son aquellas que conllevan en la propia pregunta la respuesta. Volvamos a un ejemplo similar al que platicaba hace algunos momentos. Si en el mismo caso de ese vehículo, yo le preguntara al policía, ¿el vehículo o la camioneta que detuvo usted era de color blanco? Esa es una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque en la propia pregunta yo le estoy dando la respuesta completa a ese policía. Esas preguntas de carácter sugestivo deben de evitarse en su totalidad en un interrogatorio. ¿Por qué? Porque yo estoy dando ya esa información al tribunal, pero yo como abogado, como Ministerio Público, como defensor, no es información que llegará a la boca del tribunal o del juez por parte del testigo. Razón que evidentemente debe de ser así o debe de cumplirse dentro de un interrogatorio. Recordemos que con la reforma penal, y esto se desprende tanto de la norma constitucional como también del Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy el tribunal, hablando específicamente de juicio oral y también así de cualquier otro juez en una audiencia diversa, nunca tendrá en sus manos la carpeta de investigación, es decir, no podrá dar lectura ni a las entrevistas, ni a los dictámenes, ni tampoco así a los partes informativos. Razón por la cual es muy importante que hoy tengamos muy claras estas técnicas de litigación para poder producir de una manera correcta la prueba dentro de cualquier audiencia que requiera esta situación, permitiendo de esta manera que la única forma de que tengan conocimiento de esta información los jueces sea justamente esta, que la audiencia esté aquí presente en el frente al tribunal, el Ministerio Público, la defensa, para interrogar y contrainterrogar a ese perito, policía, testigo, víctima, garantizando así el respeto a los principios rectores regulados dentro del artículo 20 constitucional. Tema aparte, y eso lo platicaré con posterioridad, es la cuestión de las objeciones.
Es importante aquí tener en mente dentro de esta pequeña charla lo relativo al artículo 373, es decir, aquellas preguntas que el Código Nacional de Procedimientos Penales no nos permite realizar dentro de un interrogatorio. Generando un breve final. Es importante que en todo interrogatorio las preguntas que hagamos sean preguntas preferentemente de corte abierto, comenzando con un qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para que este interrogatorio sea exitoso y permita fluir la información que el tribunal o juez necesita conocer en ese momento.